hablemos de con Roxo Ceguera. Bueno, pues ahora sí se llegó el momento de platicar con la doctora Adriana Bustamante, que ella es especialista en neumología pediátrica. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. A platicar un poco con ustedes. A platicar un poco y un mucho de lo que es principalmente pues la fibrosis quística, algo que usted conoce muy de cerca, que ha logrado a través de los años pues desarrollar incluso una fundación pues para a los pacientes que no tienen la oportunidad de atenderse como deberían, pues tengan todo a su alcance, ¿no? ¿Cómo ha sido este camino en nuestro país de empezar a dar a conocer un poco más sobre esta enfermedad? Sí, desafortunadamente es una enfermedad poco frecuente, entonces eso hace de que muchas veces no se piense en la enfermedad como un diagnóstico en los niños y jóvenes que la padecen, ¿verdad? Y se confunde muchas veces con otras enfermedades. Eso ha llevado a que se necesiten los papás organizar como a través de estas asociaciones para poderlos atender a sus hijos, ¿verdad? Y darles un tratamiento y un seguimiento como se realiza en otros lugares, en otros países. Que incluso el nombre de la fundación que tiene, Besitos Alados, pues da como tiene un nombre porque tiene que ver con la fibrosis, ¿no? Es como uno de los síntomas que podemos encontrar cuando aún no hay un diagnóstico. Exacto. Y estamos como queriendo encontrar qué es lo que está pasando. Un besito salado puede ser un referente, ¿no? Claro, sí, puede ser la punta del hilo para llegar al diagnóstico. O sea, los niños con fibrosis quística, como sudan con más sal de la normal, al darles un beso saben salados. Y por eso nuestra asociación se llama Besitos Salados. Me platicaba ahorita también sobre pues, la importancia, obviamente, de un diagnóstico temprano. Cuando no pasa esto, cuando de pronto, cuando nace el bebé y por alguna razón el tamiz que le hacen en el taloncito, que es el que daría como las primeras sospechas, ¿no? Sí, exacto. Algunas veces, por alguna razón, no se llega a hacer o no se llegan a tener los resultados. ¿Cómo podemos ir viendo a nuestro hijo como para decir o tener esas sospechas o con quién nos vamos a acercar si creemos que algo como la fibrosis pudiera estar pasando? Bueno, un niño con fibrosis quística, la enfermedad es muy variable, o sea, desde que se puede manifestar tempranamente, desde la etapa neonatal, o a veces pasar bastante desapercibida y diagnosticarse en la adolescencia e incluso en la edad adulta, ¿verdad? Hay formas leves de la enfermedad que se diagnostican más tarde. Pero digamos que el cuadro típico empieza muy temprano en general. Puede ser en etapa neonatal porque los niños nacen con un tapón de meconio en el intestino y entonces no pueden hacer popó dentro del primer día de vida y tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. Esto se llama hilio meconial y es muy típico de fibrosis quística. O sea, todo niño que nace con hilio meconial debe hacerse el diagnóstico. Si eso no pasa, porque eso no le pasa a todos los pacientes, entre un 10 y un 15%. El niño con fibrosis quística que tiene la enfermedad bien evidente o que tiene todo el cuadro clínico, suelen tener tos, ¿verdad? Tos frecuente, que no mejora o que mejora y vuelve a aumentar, no aumentan bien de peso, van mucho del baño porque no digieren bien los alimentos. Entonces, si un niño tiene infecciones respiratorias, no aumenta bien de peso y al darle un beso sabe salado, pues ahí tenemos como algunos factores. O sea, como para una luz de alarma y deben los papás recurrir a su pediatra y decirle todo esto, mire, está pasando todo esto, ¿tendrá mi hijito alguna enfermedad como fibrosis quística, verdad? Eso es lo que le quería preguntar. Uno como papá, pues el primer acercamiento siempre va a ser el pediatra, ¿no? Exacto. Y él ya o ella ya los irá, como dicen, sabes que tienes que ir con un especialista. Después del pediatra, ¿con quién se tendría que ir para ir pues avanzando en el diagnóstico o ir descartando algunas cosas? Bueno, el pediatra puede ser el que pide el estudio diagnóstico, ¿verdad? Ya sea porque el tamiz salió positivo, que también el tamiz es la primera sospecha, en la gotita que se saca del talón. Una de las enfermedades que podemos sospechar es fibrosis quística, pero un tamiz positivo
no indica que tenga la enfermedad, o sea, hay que confirmarla. Si eso pasa, hay que pedir un estudio del sudor que se llama cloruros en sudor. Okay. También, si los papás notan síntomas que le llaman la atención, el pediatra puede pedir este estudio, ¿verdad? Y si no, según los síntomas que predominen, puede ser el neumólogo pediatra o puede ser el gastroenterólogo pediatra el que el papá le pregunte y al que pida el estudio diagnóstico. No sé cómo llegó usted a la conclusión de que estudiando esta enfermedad, decir, es que no es nada más que vayas con el pediatra. Claro. Hay un circulito o una cadenita que debemos de continuar, sí. ¿no? Sí, bueno, o sea, esta enfermedad en Estados Unidos, por ejemplo, así se maneja, o sea, se maneja en centros que se dedican exclusivamente a la enfermedad y en los que hay un equipo multidisciplinario que generalmente lo lidera un neumólogo pediatra y hay una nutrióloga que se encarga de ver toda la parte nutricional porque es muy importante, ¿verdad? Y tienen todo este problema para digerir alimentos, una terapista respiratoria, porque como tienen problemas con las secreciones son espesas, les cuesta sacarlas, entonces le tenemos que enseñar a la mamá a manejar todo eso. Y bueno, en Estados Unidos aparte hay enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas, no solo médicos, sino es todo un equipo el que maneja a estos pacientes, ¿verdad? Porque es una enfermedad compleja. Y bueno, nosotros en la fundación somos pioneros junto con la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística del DF y nuestra asociación, ambas trabajamos de esa manera, o sea, con un centro en el cual lo ve el neumólogo pediatra, la nutrióloga y la terapista. Al menos esos 3 pilares son fundamentales. Sí, qué importante, como lo mencionamos, ¿no? También encontrar en un solo lugar todas estos pilares, porque de pronto como papás, oye, tener que moverte de un lado a otro, o simplemente buscar recomendaciones. Exacto. ¿Con quién puedo ir? Saber que en un solo lugar lo puedes encontrar. Cuando tu cabeza, me imagino que como papá, pues está volando al ver un diagnóstico así, y creo que genera un poquito de tranquilidad, ¿no? Claro, sí, aparte que digo, o sea, vemos en conjunto los pacientes, hemos tenido experiencias con otras familias, tanto la nutrióloga, la terapista como el médico, entonces eso nos va ayudando a mejorar para que cada paciente reciba la mejor atención, ¿verdad? ¿Qué tanta diferencia ha visto usted de un paciente que acaba de recibir un diagnóstico, que apenas está en tratamiento, no sé, pasan 2, 3 semanas, y qué tanto cambia la vida de un niño o un adolescente que tenga esta enfermedad? Sí, sí cambia sustancialmente porque, en primer lugar, una de las cosas que más estresa a los papás es no saber qué tiene su hijo, ¿verdad? Entonces, a veces los papás, eso es lo que me han comentado, por ejemplo, qué tranquilidad, digo, es una enfermedad grave, pero por lo menos ahora sabemos que tiene, ¿verdad? Sí. Y esto, bueno, de que es una enfermedad grave, la enfermedad es variable y para no todos los pacientes es exactamente igual, se puede comportar diferente. Y entonces esta atención le brinda tranquilidad a la familia. ¿Por qué? Porque hay experiencia en el manejo. Ese es el primer paso que ellos sienten. Y después, bueno, recibir toda la terapia de la parte respiratoria, que les ayuda, si hay infección, se buscan bacterias en especial que pueden tener, y si la tienen, darle el tratamiento apropiado. Con el tratamiento apropiado mejora sustancialmente, dejan de toser. Con también la parte digestiva, el poder aprovechar los alimentos, empiezan a ganar peso, y bueno, el cambio es radical. Y es que como ahorita lo que menciona, el tener una respuesta. Exacto. Y sobre esa respuesta, sobre ese diagnóstico, ahora sí vamos a ver cómo vamos avanzando. Y cada paciente es completamente diferente, incluso su entorno es completamente diferente. Exacto. Usted, me imagino que se ha topado con familias con diferentes oportunidades. Sí. Que también eso genera, pues,
puede ser un poco más de estrés y al momento de encontrar un lugar en donde digamos que pues está todo avanzando de manera positiva, híjole, qué relajante saber Claro. que a quien más queremos está bien atendido, ¿no? Exacto, sí, aparte, bueno, el dudar y no saber, el primer paso para poderle dar un tratamiento a un paciente es saber qué tiene, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces eso yo creo que es muy importante para los papás y aparte porque esta enfermedad tradicionalmente, pues tenía un mal pronóstico, por así decirlo, porque en otra época primero no se conocía tanto sobre la enfermedad, había menos tratamientos, pero toda esa visión un poco negativa ha cambiado sustancialmente, ¿verdad? Hoy en día, bueno, en la asociación tenemos muchos pacientes adultos, pacientes que han estudiado en la universidad, que están trabajando, mujeres. Por ejemplo, veo mujeres de 40 años, hay una señora que viene a vernos que tiene 62 años, que eso antes no, ¿verdad? No, los pacientes fallecían en los primeros 10 años de la vida, o sea, no completaban la escuela primaria. Wow. Y todo eso ha mejorado, y sobre todo en los países del primer mundo, pero como quiera aquí en México también estamos mejorando en forma importante, ¿verdad? Hablábamos también ahorita sobre un medicamento que está a lo mejor ya cerca de poderse distribuir en nuestro país, pero que incluso el precio pues a lo mejor no es tan accesible. Platícanos un poquito sobre cómo va esta situación. Sí, o sea, la enfermedad es una enfermedad hereditaria y en esta enfermedad se está alterada toda la producción como de moco y de secreciones. Son más espesas de lo normal. Y esto es porque hay como un transportador que no mueve bien el agua y la sal. Entonces, con este medicamento que se llama, esa proteína que está alterada se llama CFTR, bueno, tiene ese nombre. Y este medicamento nuevo por lo menos hay 3 medicamentos nuevos que se llaman moduladores, o sea que corrigen en parte ese defecto. El más común defecto es la mutación delta F508, que es la que tienen aproximadamente aquí en el norte como un 60% de los pacientes, ya sea homocigota, o sea que tanto del papá y de la mamá heredaron esa mutación, o que al menos de uno de los dos papás la heredaron. Ese medicamento, uno de esos medicamentos que se llama Trikafta, va dirigido justamente a esa mutación. La corrige y entonces mientras el paciente, no es una cura porque el paciente tiene que tomar el medicamento diario, ¿verdad? Si lo deja de tomar es como un diabético con la insulina, se la tiene que aplicar. Bueno, este medicamento es vía oral, es tomado, pero si el paciente lo toma diariamente, su enfermedad prácticamente está controlada. El paciente deja de toser, deja de tener infecciones, aumenta de peso y el cambio en calidad de vida es muy importante. Es muy importante. Ese medicamento está, bueno, en el primer mundo, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa, en Australia. Y todavía, bueno, en Latinoamérica todavía no ha ingresado bien. En algunos países sí, pero no en todos. Y aquí en México el medicamento está en la etapa de aprobación en COFEPRIS. Pero el tema que se apruebe no indica que los pacientes van a acceder por el costo. Es un medicamento excesivamente costoso, $35,000 el mes. Y entonces, bueno, va a estar complicado. Pero, pues bueno, vamos a ver de qué manera se puede lograr que ese precio baje sustancialmente. Hay un genérico. Entonces, se desarrolló un genérico idéntico y tiene un costo 10 veces inferior. Entonces, habría que negociar que el medicamento entre a México a un costo así más accesible. Que sepamos diagnosticados, hay 1,000 que lo vemos neumólogos pediatras de todo México y que tuve la oportunidad de hacer una encuesta con todos los colegas y más o menos son 1,000 pacientes. Pero hay muchos pacientes que no están diagnosticados, entonces se estima que son 3,000. Y en el mundo, 100,000 pacientes que tienen esta enfermedad. Pero como quiera, no deja de ser una enfermedad poco frecuente. Claro, y que como bien lo ha estado mencionando, ¿no? Sí hay tratamientos, hay medicamentos. El detalle, al menos en nuestro país, es ver cómo sí Exacto, lograr que llegue. Cómo lograr
sobre todo que estos nuevos medicamentos que sí cambian la vida, y estamos a un paso de la cura o de la terapia genética o génica. Okay. Se está investigando, ¿verdad? Y ya está en fase 2 de investigación en varios medicamentos. Pero todos estos medicamentos, el costo es muy alto. Entonces, ¿cómo lograr que los pacientes mexicanos accedan a esos medicamentos nuevos? Claro. Y con las herramientas que tenemos ahorita, Sí. también platicábamos sobre, pues al menos de cuando son recién nacidos, ¿no? El tamiz, la importancia de que si estás a punto de tener tu bebé, pues es un resultado que debes de pedir, Sí. que debes de exigir y que no se te debe de pasar. Yo creo que a lo mejor tenemos en esos momentos la mente con 1000 cosas, pero qué importante tener pues descartar, ojalá, ¿verdad? Sí, Descartar. sí. O sea, pedir el tamiz ampliado, porque Sí. a veces te ofrecen dentro del paquete de maternidad tamiz neonatal, pero no es el tamiz que incluye todas estas enfermedades. Entonces, pedir el tamiz ampliado, si uno lo puede pedir, sobre todo en la parte privada. Bueno, la idea también es de que la parte pública continúe haciendo el tamiz a todos los pacientes que nacen, ¿verdad? Sí, claro. Y de esta forma un tamiz amplio que incluya estas enfermedades metabólicas para que el niño tenga un diagnóstico temprano, que eso es lo que le cambia la vida. Sí, definitivamente. Digo, ya nos ha estado platicando de qué tenemos que tomar en cuenta, cuáles son las primeras señales, si tal vez igual si en el tamiz no sale el resultado, digamos que positivo o sospechoso, pero vemos que conforme pasa el tiempo notamos algunas de estas señales, pues hay más herramientas que podemos tomar y que no dejar pasar, porque, pues como bien lo dice, el tener la respuesta hace la diferencia en la vida de quien tenga esta enfermedad. A través de la fundación, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos aportar y poner nuestro granito de arena? Bueno, digo, la fundación apoya a los pacientes y se encarga de recaudar fondos. Recibimos donativos, entramos en convocatorias tanto gubernamentales como de asociaciones y fundaciones privadas, campañas de redondeo, rifas. Trabajamos de diferentes maneras para lograr recaudar los fondos que necesitamos, ¿verdad? En la fundación se hace una evaluación socioeconómica y en función de eso se va apoyando a los pacientes que más lo necesitan. Claro, si ahorita alguien nos está viendo y quisiera acercarse, pues tiene algún teléfono donde se puedan, hay que sacar una cita, que también perdamos como el miedo, de pronto tenemos como que a lo mejor la incertidumbre de que, oye, es que a lo mejor no me van a querer aceptar, o no soy, no sé, podemos pensar muchas cosas, ¿no? Pero saber que las puertas están abiertas Claro. Y que hay sí un proceso, pero saber que ahí están pues para orientarnos, ¿no? Sí, sobre todo porque digo, por ejemplo, mencionaste, y ya que estoy voy a ser clara en eso también, que un paciente haya tenido su tamiz neonatal, todo normal, todo negativo, no quiere decir que no tenga alguna enfermedad, porque el tamiz tiene falsos negativos y también falsos positivos, o sea, no es un diagnóstico, solo es, si da positivo, es sospecha, si da negativo, no descarta la enfermedad, o sea, porque a veces los papás me dicen, no, pero es que el tamiz le dio negativo. Sí, el tamiz puede dar negativo, sobre todo cuando la enfermedad es más leve, en algunas mutaciones en particular. Entonces, si el niño tiene síntomas, no importa que el tamiz sea negativo, puede tener esta enfermedad en particular, ¿verdad? Sí, ahora qué importante también como papás que no nos gane el miedo, porque yo creo que le tenemos miedo a veces a un diagnóstico, pero la importancia de pues saber verlo como es, y saber que hay posibilidades y que entre más rápido podamos actuar, mejor, ¿no? Sí, a veces eso me pasa también, que los papás dicen, no, es que mi hijo no puede tener eso. Uno nunca quiere que su hijo tenga una enfermedad, pero si tu hijo la tiene, lo mejor es empezar temprano y atacarla de entrada, ¿verdad? Porque esta enfermedad, de no tratarse oportunamente, se va dañando el pulmón, ¿verdad? O sea, la parte digestiva se puede controlar con enzimas, con más nutrientes, con vitaminas. En general es más manejable, pero la parte respiratoria es la que a la larga determina la sobrevida. Entonces, si el niño tiene síntomas, lo mejor es afrontar el diagnóstico.
Sí, ¿verdad? totalmente. No meter la cabeza bajo tierra porque yo sé que uno no quisiera que a su hijo le pasara nada. Claro, y como digo, a veces el miedo te paraliza un momento, pero al final pues tenemos que reaccionar Sí. y avanzar, ¿no? Doctora, le agradezco un montón esta plática. Sé que hay mucha gente que nos está viendo y que tal vez ciertas dudas ya han sido resueltas y que si algo queda todavía ahí pendiente, pues se pueden acercar con usted, se puede acercar también a la fundación Claro. y que por dudas no quede, que tengamos la mente clara y que ojalá que cada vez tengamos menos diagnósticos, pero porque hay menos enfermedad, no porque Exacto. no estén diagnosticados. Sí. O sea que si hay enfermedad, haya diagnósticos, pero bueno, lo ideal sería que los niños nacieran sanos, ¿verdad? Les agradezco mucho la oportunidad de hablar de la enfermedad, más que nada porque sí está presente en nuestro medio y bueno, cuanto más pronto el niño reciba el tratamiento que necesita, es Mucho lo mejor. Sí, y bueno, pues le agradezco de nueva cuenta el estar por acá y estaremos al pendiente y hay que pues también poner nuestro granito de arena, podemos donar y creo que eso también hace mucha diferencia porque de pronto pues uno a veces no estamos en esa situación, pero el día si es que nos llegara a tocar, qué padre también sería que alguien que nos estuviera apoyando, ¿no? Entonces pues de nueva cuenta muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con más.